Hola, ¿cómo están? Bueno, estaba chequeando y elaborando un poco la clase que vamos a tener el 16 de abril. Estaba leyendo el texto que les propuse de breve historia sobre el autismo y trataba de plantear cuáles son los puntos donde quiero que observen y me encontré con algo que se me ocurre que es interesante para que podamos conversar, que es esto que el autor llama consentimiento, ¿no? Está hablando, por supuesto, de las posibilidades educativas, diría, pero en líneas generales, de las posibilidades de un vínculo entre nosotros y un niño eh, o un joven o una persona que esté caracterizada como, como alguien con constitución autista. Y hago hincapié en esta forma de llamarlo, que lo tomo un poco de Beatriz Janín, que es una psicoanalista muy importante, tan importante ella que, bueno, es la presidenta de Fórum Infancias y que esta es una institución que ha tenido mucho que ver en, en la creación, creo yo, de este postítulo que nos reúne hoy, porque, bueno, esto es un dato de color, ¿no? Pero ella y el Fórum Infancias forman parte de, de una organización que asesora a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, así que esto está expresado en la resolución que le da cuerpo disciplinar al postítulo que hoy nosotros estamos llevando a cabo. Pero bueno, no me quiero ir mucho, esto me pasa. De lo que quería comentar era, ella habla en una entrevista que van a ver, no habla de autistas, por supuesto, ni de autismos, sino de sujetos, no me acuerdo cómo lo dice, algo así como, a ver, lo tengo acá en una entrevista que están haciendo, a ver, no lo encontré, pero me lo estoy acordando, sujetos que están haciendo o van a hacer una constitución autista. Fíjense qué lindo como lo dice, ¿no? Que están haciendo o van a hacer una constitución autista, como algo en advenimiento, ¿no? Y justamente ella lo señala porque en la medida en que eso está haciendo, las intervenciones tempranas pueden tener efectos muy notorios en lo que finalmente advendrá como constitución. Esto fue un paréntesis. Entonces decía, tomo un poco la forma que tiene ella de expresarlo, ¿no? Y vuelvo al texto de Velázquez, este texto que se llama Breve Historia sobre el Autismo. Y allí hay muchas cosas para ver, pero hoy quería señalar algo en relación al consentimiento. Él en el momento habla de consentimiento. Eh, Al principio cuando lo leí no le presté la suficiente atención, pensando tal vez en que era un concepto, como está en bastardillas en el texto, pensé que tal vez era un concepto de alguna elaboración psicoanalítica sobre el autismo y que yo desconocía. Pero me parece que esto que habla del consentimiento del sujeto me parece que se puede interpretar. En una parte del texto él dice, está hablando o viene de hablar de Víctor, el niño, en realidad el diagnóstico no sabemos si podría ser dentro del espectro autista, pero se puede llegar a pensar que se trata de un niño dentro de esa caracterización. El niño de... no me sale la pronunciación, ¿cómo es? El niño de Avirón, se dice. Bueno, discúlpenme, como verán, sí, de Aiberón, el niño de Aiberón, no sé cómo se pronuncia. Bueno, no importa. Eh, no pretendo mostrarme exenta de falta, sino simplemente tratar de hacer con esta, la mía, mi propia falta, algo posible de ser transmitido. Siempre se trata de eso. La cuestión es
que entonces venía de hablar de eso Velázquez, y en un momento sitúa, a ver, lo estoy buscando acá en el texto, pim, 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 algo respecto del consentimiento. Qué largo lo voy a hacer con estas dilaciones. Bueno, control B siempre ayuda. Dice, es eso lo que llamamos consentimiento. No depende desde el exterior, sino desde el interior, diríamos, de ese par lettré. Par lettré es una forma en que en psicoanálisis se habla del ser hablante. Nace el otro con mayúscula, dice. Él habla del nacimiento del otro. Empieza a nacer un otro para ese ser. Dice alguna cosa más y dice... No era ese el párrafo que quería leer. Discúlpenme. Después de todo, esto que hago es un poco una chapa, pero también estoy un poco probando a ver qué podrían ser las clases no presenciales. Voy a buscar control B, consentimiento. Acá. Dice, es lo que podemos ver en esa relación de Víctor con Itard. También ellos hacen entrar en juego otra dimensión. Es un otro, con mayúscula, que sanciona, y no de la manera de Itard, sino el que convierte al grito del niño en llamado. Allí se pone en juego un cierto consentimiento del sujeto, un consentimiento que el autista nos muestra absolutamente como relativizado de tal manera que muchas veces todavía no hay lo que se llamaría el nacimiento de un otro para ese sujeto. Pero llamativo con el casos que podemos argumentar en nuestra clínica, ese otro es posible que nazca. ¿Por qué habla de un nacimiento del otro? Bueno, esto sí probablemente sea un concepto muy propio de algún desarrollo más actual. Bueno, él habla del caso de Mary François, que aparentemente es la autora de esto que se llama El nacimiento del otro. Pero está hablándose de la posibilidad de que para ese sujeto en el autismo advenga alguien, en situación de un otro con mayúscula, es decir, de aquel que sanciona por su presencia y por su deseo, porque acude a asistir al sujeto con su deseo, decía que sanciona que se ha producido ahí algo digno de ser leído como un signo lingüístico. Dicho de otra manera, es un otro quien con su presencia, y no solo con su presencia, sino con su presencia lingüística, lenguajera, con su capacidad de dar lectura, sanciona que allí hay algo lingüístico, ¿sí? Una palabra, algo que representa algo, no importa si no es una palabra en su sentido neto, ¿no? Sino un signo lingüístico en la medida en que hay algo en la superficie que se marca como posible de estar representando otra cosa. Hablar, la posibilidad de hablar, es la de usar los fonemas, el habla, la pulsión invocante al servicio de producir signos que representen algo para alguien, ¿sí? Algo para alguien. Entonces, él estaba hablando de consentimiento. Es como si estuviera diciendo que la presencia de ese otro, que dice él tiene que nacer para una subjetividad en la que no está dada, es la posibilidad de que ese sujeto consienta algo, se abra de alguna manera a esa presencia del otro. Dicho en criollo, podremos decir, promover el consentimiento del sujeto, podremos decir que sería como hacer que algo le entre al sujeto, que se abra, que le entre algo, no solo de lo exterior, sino de lo que nosotros somos. Sí, me parece que es una lectura posible.
No se trata de persuadir al sujeto ni de convencerlo, mucho menos de forzarlo, sino de que se avenga a recibir algo de ese otro que están haciendo para él. ¿Y cómo nace ese otro? En la medida en que funciona como alteridad. Alteridad quiere decir como otredad, como eso que es otro, distinto de uno. Entonces decía que funciona como alteridad que sanciona. Sancionar, uno a veces se queda pegado al discurso jurídico cuando habla de sanción, entonces piensa en sanción disciplinar, en sentencia judicial, pero sancionar es justamente leer. Sancionar sí es determinar, pero es determinar simbólicamente que allí hubo algo que puede ser leído como una palabra, que puede ser leído con características lingüísticas. Y esto es fundamental, ustedes lo van a ver también en lo que dice después Beatriz Janín respecto de la importancia que tiene en la constitución subjetiva cualquiera. Nosotros estamos ahora particularmente empezando a pensar en las constituciones que se están armando o que podrían armarse dentro del autismo. Pero en cualquier constitución subjetiva es fundamental, decía, que haya un otro, en general son los padres cuando estamos hablando de niños muy pequeños, que interpreten lo que ese niño hace. Y lo van a ver en la entrevista de Janín porque es bellísimo como lo dice, que no hay nada peor para un niño que un padre que se abstiene de interpretar lo que hace pensando que el niño en realidad no va a entender. ¿Sí? Los padres que no le hablan a sus niños, adultos que no hablan porque sospechan que entonces el niño no va a entender, entonces ¿para qué van a hablar? Y se empiezan a abstener, muchas veces después de una consulta psicológica o médica, donde le dicen en algunos casos cómo debe comportarse con ese niño, y entonces los padres empiezan a tabicar su conducta espontánea, ¿sí? Esa que nace del deseo y no de un tratado científico. Entonces empiezan a dejar de hablarle a los chicos. O quienes se dirigen a ellos de formas muy estereotipadas, conforme a lo que los expertos dicen que hay que hacer en determinados casos, ¿no? Y lo que se empieza a minar ahí es el territorio netamente afectivo, el libidinal, lo espontáneo del amor, ¿sí? Estaba pensando en una mamá que el nene o la nena podría ser una bebé, supongan una bebé de 8 meses, y que dice, no sé, wow. Y entonces la mamá dice, está llamando al perro. Ay, vamos a llamar al perrito. Por ahí no dijo eso, no importa. Lo importante acá es que se produzca una conexión, ¿sí? Porque tiene menos que ver con dar en el clavo, con la exactitud. Interpretar no tiene que ver con decodificar con exactitud lo que se dijo y lo que se pensó de lo que se dijo. Interpretar es apostar a un significado, apostar a que ahí hay una significación. Y esto no es importante solamente, como dije, en la estructuración subjetiva de niños que podrían advenir autistas, ni aún en la constitución subjetiva de los niños en general. Para los adultos también. Para cualquier ser humano hablante es importante que lo que se hace tenga sentido, porque el sentido siempre, esto es fundamental, el sentido siempre es humano y siempre es afectivo, en la medida en que es un sentido para alguien, en la medida en que eso que se interpretó es interpretado por alguien. Por eso, dentro del psicoanálisis, la equivocidad de las palabras,
el malentendido es fundamental. Importa menos que las cosas se comprendan exhaustivamente a que se transmitan, porque de lo que se trata aquí es de la transmisión, ¿sí? Aquí, cuando digo aquí, me refiero a esto que hago con ustedes, en la medida de mis posibilidades, en la medida que me importa transmitirles algo, lo poquito que sé yo, para que ustedes puedan hacer algo con eso. Y cuando digo aquí también me refiero a la actividad que hacemos con nuestros alumnos, los que sean, ¿sí? No importa el diagnóstico que tengan, no importa las dificultades, en el sentido de que marquen una imposibilidad. Lo que importa es que haya una transmisión. Y la transmisión no se hace con la inteligencia y no se hace con el conocimiento. La transmisión es inconsciente y opera a partir del deseo que lo habita a uno, al otro, es decir, en la medida en que el sujeto al que se dirige le importa, en la medida en que ese sujeto es algo para mí, y es algo para mí en la medida en que yo estoy atravesada por una falta, que no tengo todo, que me haces falta, sos importante para mí, y yo te hago falta a vos. Así circula la falta. La falta se transmite. Decía, no es un conocimiento a enseñar, no es una instrucción a aprender, es una experiencia a realizar, en vínculo. Retomo. Lo que se transmite, el lenguaje se transmite, el lenguaje nos enseña. El lenguaje en el sentido de la lengua materna, no me refiero a las lenguas extranjeras que uno después puede ir aprendiendo, ¿sí? Como un conocimiento. La lengua, y esto lo van a ver en Beatriz Janín, la posibilidad de disponer de la palabra, de hablar, se hace a partir de una transmisión. Se incorpora al sujeto libidinalmente, ahí hablamos de pulsión, al mundo del lenguaje, que es el que nos permite conectarnos. Entonces, cuando ustedes vean que Velázquez habla de consentimiento, a mí me parece que de lo que está hablando es de esto, de la oportunidad de promover algo que del lado del sujeto signifique una apertura, un abrirse, en la medida en que el otro que vengo a encarnar yo, puedo a partir no de lo que tengo, sino de lo que me falta, mi deseo, porque deseo comunicarme con él, sancionar simbólicamente que allí hay lenguaje, que allí hay un intento de comunicarnos. Así se inscriben las marcas en una superficie psíquica, que como habíamos dicho el cuatrimestre pasado, no es una superficie física, sino topológica, ¿sí? Que involucra a uno y al otro, que no está ni adentro ni afuera, que no, como dije, no pertenece exclusivamente a mi campo ni exclusivamente al campo del otro, sino que está entre nosotros. El lenguaje es eso, es algo que está entre nosotros. No me pertenece a mí, no te pertenece a vos, lo habitamos de igual manera, pero cuando se trata de constitución subjetiva, en la medida en que un sujeto viene al mundo, a un mundo que lo preexiste, hay un adulto en situación de incorporar ese sujeto al lenguaje. Y es por la vía afectiva, es por la vía libidinal. Después iremos viendo más también qué de esto que se marca simbólicamente da lugar a la pulsión en la medida en que va marcando sobre la superficie biológica o somática, ¿sí? Los distintos registros de satisfacciones, ¿sí? Que van a ir marcando lo que llamamos pulsiones. Esto es lo que tenía para comentarles respecto del consentimiento. Seguramente algo me va a quedar dando vueltas, pero bueno, porque esto de grabar sola hace que no haya intercambio. Hay otras cosas que el autor trabaja que no me interesa tanto que sepan, sí que a lo largo del texto puedan observar por qué
qué pasa con este ejemplo que él toma de Víctor, el muchacho salvaje, como lo llama, de Ayverón, y, y qué señala el autor como intervención que realmente produce una diferencia en él. Él van a ver que dice que Itard, que es el hombre que lo acogió y lo adoptó de alguna manera, ha intentado educarlo sin lograrlo. ¿Y por qué? Él lo dice, pero sí señala qué efectos de una otra persona, que en este caso era el ama de llaves de Itard, qué de ese vínculo con esa mujer parece que sí produjo una marca en el muchachito. No dice qué marca, no dice qué efectos tuvo después, pero sí nos permite pensar eh, la lógica, y esto es en lo que yo quiero calar. Por eso insisto tanto con este tema de que se trata menos de diseñar herramientas que de tratar de entender la lógica que está por debajo, sosteniendo a la posibilidad de que cualquier herramienta funcione. Es la lógica del deseo. Entonces vuelvo, quiero que vean, traten de dar cuenta ustedes qué piensan ustedes, cómo podrían explicar qué es lo que tuvo efecto en Víctor de esta ama de llaves. Y sobre esto vamos a estar hablando en la clase del 16 de abril.